Hola, bueno, en esta oportunidad continuamos con la clase de base de datos y vamos directamente a la práctica. Bueno, como les indicaba, vamos a crear una base de datos que se llama pedidos. Vamos a hacer este ejemplo que tenemos en la clase y vamos a crear estas dos tablas, la tabla de usuarios y la tabla de producto. A usuario le pondremos cliente para, bueno, relacionarlo más con la tabla de pedidos. Al igual que en tabla pedidos crearemos, en vez de usuario será cliente, cliente ID. Y bueno, primero que todo, pues tenemos que instalar la base de datos MySQL. Normalmente esto se puede usar, se puede hacer mediante el instalador de MySQL, pero claro, esto consume algunos recursos y depende de la máquina, de configuraciones, de todo esto. Por eso es que muchas veces para nosotros los desarrolladores pues es muy fácil usar o Docker, o para eso nace la herramienta de Docker que nos permite usar solamente los recursos que necesitamos, en este caso para MySQL, para nuestra base de datos, y no es necesario instalar un servidor completo para esto. Entonces, de esta forma con Docker, que ya lo hemos visto en clase, pues hacemos la instalación de MySQL y empezamos con nuestras pruebas. Para ello, bueno, yo ya tengo Docker instalado, al igual que ustedes lo deberían tener en sus máquinas. Y bueno, como saben, pues Docker es un manejador de contenedores y esos contenedores pues son ciertas imágenes que nosotros o creamos o descargamos de otras compañías. Para este caso vamos a usar la de MySQL y como ya está creada, MySQL, la compañía pues ha creado así como todas y bueno, se puede decir todas, tienen su imagen creada en Docker. Entonces, por eso es tan fácil como ejecutar el comando. Yo lo tengo aquí copiado para acá y ya lo explico. Nos vamos acá. Entonces, explico el comando y cada una de las opciones. Bueno, como saben, el manejo de consola está compuesto por un comando y a su vez opciones que se le agregan a ese comando. Entonces Docker, pues tenemos el Docker Run que me permite, Run me permite ejecutar un contenedor. En este caso le vamos a agregar "-d", es para que se ejecute en segundo plano, o sea, se entre de una vez a ejecución. Le colocamos un nombre, este es un nombre que lo va a identificar en nuestro manejador de Docker, se va a llamar MySQL, aquí le pueden colocar cualquier nombre porque es simplemente para identificarlo. Luego lo van a ver cuando hagamos una lista de lo que tenemos en Docker. Le agregamos con "-e", espacio, el MySQL user test. Este en principio es bueno para crear un usuario de test allí. Luego agregamos el password de root. Tiene que ser tal cual como está aquí, porque es una variable que se llama de esta forma, le estoy indicando. El MySQL user, la variable va a ser igual a test y el MySQL root password va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto. Luego el "-p" indica los puertos, el puerto tanto el puerto que necesita el MySQL como el que le voy a agregar en la máquina que es donde lo estoy ejecutando. Entonces en este caso dejamos el mismo puerto. En muchos casos cuando queremos instalar otros servicios que se ejecutan en el mismo puerto, pues simplemente lo cambiamos acá y con eso podemos tener el mismo MySQL instalado en varios, que escucha en varios puertos. Y por último, pues tenemos el MySQL como tal. La imagen que voy a ejecutar, en este caso es la 8.0, que es la última, o es la de las últimas, la más estable, la 8.0. Tal cual se indica así de esta forma, en minúscula el nombre, separado de dos puntos más la versión. Si nosotros queremos instalar una versión diferente,
pues le agregamos aquí el número de la versión. Pues si queremos instalar la 6, 6.0, 6.0 o la 6.8, depende si de repente tienen algún requerimiento de una versión particular, pues lo hacen de esta forma. Pero acá vamos a agregar la 8.0. Cuando ejecutamos este comando, si esta imagen no está en nuestro manejador de Docker, pues simplemente se va al repositorio principal de Docker y descarga la imagen de MySQL. Y de una vez, como le estoy indicando que ejecute el run, pues es lo que hace. Si no consigue la imagen, la consigue, la descarga y hace un run y crea nuestro contenedor basado en MySQL. Entonces, ejecutamos esto. Esto lo hizo así de rápido. Es porque yo ya tengo esa imagen creada, yo ya tengo esa imagen descargada. Si yo voy a Docker Image, pues verán que yo ya tengo MySQL incluso en dos versiones. Tengo la 8.0 y la última, que debe ser alguna otra nueva. Como ven, fue 5 semanas antes. Y bueno, estas son las diferentes imágenes que tenemos, que yo tengo en mi máquina. Pero bueno, por ahora voy a ver si se instaló, si está ejecutando ese contenedor. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro MySQL ejecutando en el puerto test 306 y con todas las conexiones abiertas. Quiere decir con todas las IP, que puede ser cualquier IP, puede comunicarse cualquier IP local o que tenga acceso a nuestra máquina, pues puede ver la base de datos por medio del puerto 3306. Entonces, rápidamente, voy a hacer un clear aquí nuevamente. Nosotros vamos a ejecutar ahora un cliente que se va a conectar. Esto lo voy a hacer aquí en línea de comando. También hay manejadores de base de datos, programas clientes que tienen una interfaz como este, se llama de Beaver. Este lo pueden instalar luego para que vean cómo funciona. Entonces aquí yo me conecto a cualquier base de datos. Estas son bases de datos locales y bases de datos remotas. Me conecto y puedo ver lo que hay en ella. Por lo menos en esta local, pues veo que estas son las bases de datos que hay, cuáles son las tablas que tiene. Esta base de datos pues tiene estas tablas y así pues las siguientes. Y estos pues son otros atributos y propiedades, funciones que se ejecutan. Esto es más avanzado a nivel de base de datos que bueno, por ahora no lo vamos a ver, pero es para que sepan que esto está allí. Son configuraciones internas y triggers y eventos que nosotros podemos generar en una base de datos. Pero en principio nos vamos a enfocar en crear solamente las bases de datos y realizar las diferentes consultas en él. Ok, nos vamos acá. Para ejecutar el MySQL, pues yo debo indicarle el cliente MySQL, me voy a conectar al host, le pongo la IP de mi máquina local, que es .1, le indico el que tiene un "-p" y el user y el "-u". Aquí va primero el "-u", que es el usuario, "-u" el root, ¿verdad? Y el "-p". Cuando ejecutamos esto, me dice la clave. La clave fue la que creamos para ese usuario. Y como ven, pues ya esa clave pues es la que le hemos agregado en la configuración, en el comando. Aquí lo ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. He creado el usuario root con ese password. Entonces, cuando logramos entrar, pues aquí me dice el tipo de versión, que es el servidor, ¿verdad? El servidor es 8.040. Y bueno, aquí ya tenemos como tal para ejecutar el comando MySQL. Una de las cosas que podemos ver aquí es que me muestre el show, las bases de datos, show databases. Y aquí me muestra las bases de datos que hay. En principio, todas estos son bases de datos internas, de información interna de MySQL. Por lo tanto, esto no se toca.
Estos son para manejo de usuarios, manejos de información, de toda la configuración de MySQL. Pero entonces vamos a crear nuestra propia base de datos. En este caso, créate pedido, créate el comando para crear la base de datos es créate database pedido. Siempre cada consulta o cada comando en MySQL lo tenemos que cerrar con punto y coma, ¿verdad? Si no le agregamos punto y coma, pasa esto. Me da una línea siguiente y hasta que yo no le dé punto y coma no se va a ejecutar la sentencia. Cuando yo le coloco el punto y coma y le doy enter, pues ya me dice consulta ejecutada de manera ok, que está bien, y una fila ha sido afectada. Cuando volvemos a mostrar con el botón hacia arriba, en la flecha hacia arriba, podemos ver los comandos que hemos ejecutado anteriormente y vuelvo a mostrar las bases de datos. Y como ven, ya tenemos nuestra base de datos pedido. En principio, para nosotros poder usar la base de datos, pues tenemos que indicarle que debemos usar esa base de datos. Y para ello, pues le decimos la palabra use, pedido, punto y coma. Y me dice, la base de datos ha cambiado. Entonces ahora yo ya estoy dentro de la base de datos pedido como tal. Entonces aquí, voy a subir esto para acá un poquito. Ok, aquí vamos a crear nuestra tabla de clientes. Create tabla cliente con los siguientes valores. Esto tal cual se crea de esa forma. Si yo le coloco créate table 2 o créate que no sea, perdón, si coloco un comando que no es la sintaxis de base de datos de SQL, pues me arrojará un error. Entonces, en ese caso, como acá, créate tabla cliente. Si la sintaxis no es la correcta, pues nos arrojará errores y no permitirá pues, hacer nada con la base de datos. Entonces, le indico la primera columna. Recuerden que nosotros debemos crear un ID en cada tabla. Entonces, ese ID es un identificador único que voy a decirle a MySQL que me lo genere él por cada registro que se cree. ¿Cómo se hace? Pues le digo ID de tipo int, le digo que sea autoincrement, este autoincrement es y que sea de tipo primary key, ¿verdad? Me creo la primera columna del cliente como tal, que en este caso sería nombre. Le digo, el int es el tipo de dato. Le estoy diciendo que el ID es de tipo entero, que es autoincrement, o sea, que me genere la clave y que sea una clave primaria. Como lo vimos en clase, pues la clave primaria es el identificador único del registro en la tabla. Nombre de tipo, el tipo de dato para texto, para string, es varchar, pero a varchar le debo indicar la longitud de ese nombre. En este caso le pongo 30 caracteres. Nombre varchar y lo siguiente que teníamos era el email. Varchar y le pondré lo mismo, le pondré un poquito más, 50. Cierro porque aquí abrimos con un paréntesis, lo debemos cerrar con el paréntesis acá. Ok, cierro con un punto y coma. Aquí le estoy indicando crea la tabla cliente con un ID autogenerado que sea autoincrement, el primary key, el de nombre varchar y un email de tipo varchar. Aquí estoy creando una tabla con 3 campos en la cual el primero es autogenerado y los dos son de tipo string o de tipo texto. Como cuando ejecutamos la consulta me dice el query ha sido ejecutado ok. Si nosotros tenemos algún error, pues nos dice que esto ha fallado y nos arroja el error como tal. Ya lo vamos a ver cuando arroja un error. Vamos a crear la tabla producto de una vez. Producto create tabla
producto igual con un ID autogenerado, auto, auto, increment, increment, ¿verdad? También de primary key le digo nombre de producto. Nombre de producto. De tipo varchar. Y esto sí le ponemos 30 caracteres. Luego le ponemos un precio. El precio va a ser de tipo decimal. Y cierro por acá. Si yo me equivoco en el query, como les indicaba, ponle que no cierro el paréntesis y ejecuto. Ah, sí, lo cerré antes. Quería mostrarles el error. Bueno, ahora queremos ver las tablas que se han creado y hacemos un show tables. Ahí está uno de los errores, ¿ves? Error de sintaxis SQL. ¿Por qué? Porque estoy colocando una palabra que no existe. Chop es una palabra que no existe. Entonces, por lo tanto, rectifico. Y bueno, cuando hago el show tables, pues me muestra las tablas que yo he creado para la base de datos de pedidos. Ahora pues vamos a practicar las diferentes consultas SQL. La primera es de insertar, cómo insertamos un registro a nivel de SQL en una tabla. Eso lo vimos en clase. Hacemos un insert into, le digo el nombre de la tabla, ¿verdad? Le digo qué columnas voy a agregar el registro, en este caso nombre, email, y le digo los valores. ¿Qué valores voy a agregar? Como es un tipo stream, el primero, pues Richard, ¿verdad? Con email, rip@gmail.com. Ok, ¿por qué yo estoy usando solamente dos columnas en el insert y no estoy agregando tres? Bueno, pues precisamente porque la tabla la hemos creado para que el primero, el ID, sea autoincrement y sea generado directamente por la tabla por la base de datos de MySQL. Entonces, al indicarle que es autoincrement y es primary key, esto me estará generando un ID de tipo entero para cada registro. Por eso, en ese caso no se agrega cuando estoy insertando un nuevo cliente. Ya tenemos nuestro primer insert y simplemente ejecutamos. Y me dice, el registro la consulta ha sido ok. Una fila afectada. Yo voy a agregar otro registro. Entonces vamos a poner aquí Pedro. Y aquí Pedro. Tal. Y asimismo un tercer registro. José. Ok. Ahora yo quiero ejecutar una consulta que me traiga todos los clientes que hay registrados hasta el momento. Cuando yo hago esa consulta, que la vimos en clase, es un select, le digo select, asterisco, from, devuélveme todo lo que hay desde la tabla cliente. Punto y coma. Cierro el punto y coma. Cuando ejecutemos, pues ya tenemos nuestra consulta de select y nos arroja todo lo que hay en la tabla cliente que lo hemos creado con un insert. Eso es para esto que se ejecutan, para esto que se utilizan las consultas SQL o el lenguaje SQL como tal. Entonces,
Vamos a hacer un select con el where, que el where lo vimos en clase. Si hacemos un select con el where, vamos a seleccionar desde todos los campos. Con el asterisco le estoy indicando, devuélveme todos los campos desde la tabla cliente, where, ¿verdad? Estos select y las palabras reservadas de base de datos, mayormente cuando usamos un una aplicación como esta, como el dbeaver, pues esto lo coloca en mayúscula. Eso, bueno, es indiferente si aquí a nivel de consola lo ejecutamos en mayúscula o minúscula, porque ya estamos dentro de MySQL y él lo interpreta de todas formas. Entonces, cuando lo vean, cuando usen un programa como este, pues ya saben que no tendrán problema de este caso. Ahora, si ustedes usan, en vez de where, usen where, o le cambian la palabra, el nombre a la palabra reservada, pues ahí sí que vamos a tener problemas. Entonces yo voy a ejecutar una consulta donde me devuelva el ID 2. Where. Entonces le estoy diciendo donde el ID va a ser igual a 2. Punto y coma, cierro la consulta y ejecuto. Y como ven, estoy filtrando la data. Estoy filtrando de la tabla clientes que me devuelva simplemente el registro que necesito. En este caso, como lo ven, el ID 2. Si yo quiero que del ID 2 me devuelva solamente, mira, devuélveme el email del ID 2, simplemente le digo la columna que quiero que me devuelva. Y ven, esto es lo poderoso de un lenguaje SQL, que me permite pues realizar todo este tipo de consultas directamente a la base de datos. En programación, bueno, ya hay, todo esto se hace por medio de código, pero ya hay librerías que desarrollan todo esto y nosotros simplemente nos conectamos a esa librería y la librería es la que ejecuta estas consultas SQL. Pero muchas veces nos enfrentamos a un problema de datos, entonces tenemos que ir directamente a la base de datos y hacer esto, revisar, hacer consultas y ejecutar alguna modificación o si alguna modificación de datos para corregir algo directamente en la base de datos. Entonces por ello la importancia. Antes no, antes se tenía que hacer todo. Antes no existían estas librerías y bueno, mayormente teníamos mucha interacción con las bases de datos. Por ello que la importancia pues de saber manejar el SQL. Y bueno, seguimos ya tenemos el insert, el select, ahora vamos a hacer una modificación. Cuando vamos a hacer la modificación, bueno, antes vamos a hacer un select de pedido para que vean. Select from pedido. Me dice, perdón, es producto. De la tabla producto. Me dice que está vacío. Empty es vacío. Me dice que la tabla está vacía. Ok, y eso era lo que ahora, uno de los errores. Si yo en vez de from le coloco from, ¿ve? Error de sintaxis. Siempre la misma consola me va a indicar los errores de sintaxis. Así cuando usen este programa, que también se los va a indicar. Bueno, vamos con el update. El update se hace de la siguiente forma. Vamos en este caso a actualizar el nombre de Richard, ¿verdad? Bueno, vamos a modificar todos el nombre para todos. ¿Cómo se hace esto? Yo hago un update de la tabla, update cliente, update de la tabla cliente, el set de la variable nombre, ¿verdad? Va a ser igual a iguales, a igual, o sea, no, le voy a poner un nombre Carlos. Esto es para que vean la importancia de lo que es usar el where,
¿verdad? Si nosotros ejecutamos una sentencia como esta, lo delicado que es que al no indicarle un where, esto me estará cambiando el nombre para todos los registros en la tabla cliente. Entonces, lo enseño porque tenemos pocos campos, pero esto es delicado hacerlo. Cuando ejecuten un update o un delete, es que se tiene que verificar bien esa consulta. Al hacer un select de asterisco from cliente, ¿eh? Todos los campos de nombre han sido cambiados para todos los registros por ejecutar el update sin un where. Esto hubiese sido diferente si lo hacemos de esta forma. Yo voy a poner a ejecutar, a cambiar el nombre a Richard, ¿verdad? A Richard, al where el ID sea igual a 1. Cuando ejecuto esto, me dicen una sola fila ha cambiado, una sola fila hemos encontrado y una sola fila ha cambiado. Aquí, ¿qué pasó? Hemos encontrado 3 filas y las 3 filas han cambiado por no haber usado el where. Entonces, cambiamos para el segundo. Cuando es ID 2, en el 2 teníamos a Pedro. Y hacemos ahora un select asterisco from cliente y cerramos. Ahora pues tenemos otra vez nuestros campos, nuestros registros modificados, ¿verdad? Y bueno, hemos revertido los cambios hechos por el update, haciéndolos uno por uno. Pero imagínense que una tabla tenga millones de registros y ejecutamos un update a una columna. Pues nos tiramos todo el trabajo, todo el sistema y nos podemos dar por botados de la empresa. Entonces, no, es la importancia de tener cuidado con estas sentencias, con estas consultas de update y delete. Ahora vamos con el delete. El delete es tan simple como hacer un delete from. Es lo mismo, si yo hago un delete from de la tabla cliente sin hacer un where, me va a borrar todo lo que hay en la tabla cliente. Por eso es que agregamos el ID. En este caso vamos a agregar el 3, que su data, que la data se ha dañado, ¿verdad? Porque tenemos un nombre de Carlos con un email José. Entonces ese registro no nos sirve. Se ha dañado esa información. Entonces simplemente hacemos un delete from cliente donde el ID es igual a 3. Ejecuto la sentencia y me dice el query ha sido ok y una fila ha sido afectada. Cuando hago un select, pues vemos que nuestro registro ha sido borrado. Y bueno, pues mayormente estas son las cosas que se hacen con el lenguaje SQL. Esto es lo que quiero que practiquen, esto es lo que quiero que vean. Tenemos por un lado la instalación de MySQL usando Docker. También lo pueden hacer la instalación instalando el servidor completo, pero yo prefiero que usen Docker para poner en práctica. Cuando estemos en desarrollo, cuando estén en una empresa de desarrollo, pues le van a decir instálate este contenedor, y ya pues la idea es que ustedes tengan la práctica con esto. Y nada, ejecutamos levantamos ese contenedor, nos conectamos a él, lo hacemos por medio de la consola en principio, y ahora lo vamos a ver con el programa, usando un programa, pues un DB, esto se llama herramientas UI, que es un cliente interactivo
a nivel de gráficos. Ok, yo voy a modificar voy a modificar que ya tengo aquí una. El puerto es 3306. El root, el password es, ya saben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto. Hago un test de conexión. Me dice que todo ok, ¿verdad? Y ya estoy conectado. O sea, en verde está conectado. Y lo mismo que hago a nivel de consola, pues me lo facilita una herramienta como esta. Nos vamos a base de datos, vemos la base de datos, lo que le decía. Solamente vamos a ver las que puede el usuario interactuar. En este caso, SIDS es parte de la configuración interna de MySQL. Aquí vamos a encontrar ¿ves? Configuración interna de MySQL. ¿Ves? Esto no se toca, estos son parte de la configuración. Y nos vamos a la que nos interesa, la de pedido. ¿Ves? Abrimos las tablas y nos vamos a cliente. Cuando le damos doble clic a cliente, pues tenemos nuestra tabla de registros de cliente. Lo que hacemos con el insert lo hace la herramienta de la siguiente forma. Mira, nosotros ejecutamos aquí una add row y aquí le colocamos Carlos gmail.com. Cuando terminamos, ve que aquí le dejamos el ID vacío porque esto lo estará generando la propia herramienta. Hacemos un save. Cuando hacemos el save, ¿ve? Ya tenemos nuestro registro creado. Y aquí pues está ejecutando un insert y a su vez un select cuando yo pues quiero mirar la tabla. Si yo quiero borrar ese registro, pues me voy acá, le doy aquí en delete, lo pone en rojo, pero al darle save me la estará eliminando. Y así es como es la interacción de una herramienta gráfica con la base de datos. Primero pues tenemos que conectarnos a ella por medio de la IP y el puerto. Recuerden que es el 3306. Lo que les decía, en este caso, fíjense en esta, le estoy agregando el 3307 porque he instalado un MySQL que escucha por el puerto 3307. Entonces la siguiente práctica lo voy a hacer desde acá. Vamos a agregar una tabla pedido, una tabla que se llama pedido, ¿verdad? Donde le voy a agregar, no, yo creo que esto lo hago mejor. A ver, no, lo hago mejor desde la consola. Vamos acá. Para que vean cómo se hace la creación de datos relacionados, ¿verdad? Cuando yo hago un create tabla, pedido, que va a tener por un lado el ID como les he indicado de tipo INT, auto increment y primary keep. Por otro lado, vamos a agregar el cliente. El cliente le agregamos cliente ID. Así, aquí estoy creando una relación de un pedido con tanto cliente como con productos. Producto ID. Pero al cliente ID le debo indicar que es de tipo INT. El product ID le debo indicar que es de tipo INT. Y al pedido le voy a agregar la cantidad del producto que el cliente está comprando. Estoy creando una tabla pedidos que me va a llevar el registro de productos que un cliente agrega cuando hace una compra. La cantidad es de tipo INT. Cierro aquí, pero a su vez le voy a indicar a la tabla que agregue la parte de la foreign key. ¿Cómo se crea la foreign key? Le voy a indicar foreign key
¿verdad? Para la columna cliente ID, aquí le estoy indicando que la foreign key que voy a tener que el cliente ID es de tipo foreign key, que es una clave foránea porque es primaria en la clave en la tabla de clientes. Y le digo referencias, que me haga referencia a la tabla cliente, y en el cliente esa columna se llama ID. En el cliente esa columna primaria se llama ID, ¿verdad? Y asimismo le indico la foreign key, foreign key, foreign key para el segundo. La foreign key para el segundo, que es producto ID. Referencias, que hace referencia a la tabla producto, y su clave primaria allí es ID, ¿verdad? Cierro aquí, y si todo está bien, lo verifico con consultas que ya tengo, claro, porque esto es aprendérselo y también que no falle a la primera. Lo verifico con cualquiera otra que tengo por aquí. Si yo me voy aquí, que es donde tengo el esquema de la aplicación que estamos desarrollando. Tal cual. Foreign key. Ok. Sí es. Pero aquí le hemos agregado una coma que es un cierre. Y al final cierro todo esto. Si no hay ningún error, pues esto debería ejecutar, y por lo tanto el references producto ID en producto ID y cliente ID. Esto es, a ver si esto está bien. Podría ser el espacio, podría ser que no. Podría ser este espacio. No. Foreign keep. Foreign. Ah, sí. Ah, sí, mira aquí cómo está mal escrito. Esto es. Error de sintaxis. ¿Ven? Por haber puesto NG en vez de GN, un error de sintaxis de una vez me lo arroja. Ok. De esta forma nos vamos a insertar de una vez en esa tabla pedido, insert into pedido, con las columnas cliente ID, producto ID y la cantidad, ¿verdad? Los valores lo voy a relacionar con el cliente 1, con Richard, pero no tengo producto. Bueno, me voy rápidamente acá porque me va a dar un error porque no existe el producto. Ya lo van a ver. Si yo agrego esto, que tengo un producto 1, ya van a ver. Lo voy a ejecutar para que simplemente vean el error. Me dice, no puede conseguir la fila 1 porque no tenemos producto. Entonces, si nos vamos aquí a producto, a la data, hacemos un insert, colocamos zapatos y le colocamos 200. Hacemos un save y esto lo volvemos a ejecutar. Producto ID 1, cliente ID 1, insert into. Ah, claro, me faltó la cantidad, la otra,
cantidad, voy a agregar 3. Y se ha ejecutado. Se ha ejecutado la consulta. La consulta para agregar un pedido. Cuando me voy, esto lo voy a hacer directamente para que lo puedan ver la relación. Si yo me voy aquí hago un refresh porque no me aparece. Aquí pueden ver, yo tengo una tabla pedido, que es lo que teníamos en el ejercicio, acá, ¿ves? Un pedido y un producto. Pero ¿qué es lo interesante de cuando se relacionan las tablas? Al yo haberle agregado como foreign key acá, ¿verdad? En la tabla pedidos, ya esa tabla tiene acceso o esa tabla se relaciona con todo lo que hay en esas tablas principales. Por lo menos si yo hice la relación con el cliente ID 1, cuando yo pulso por acá, pues me lleva a la data de ese ID 1. Y eso es lo interesante y lo valioso de las relaciones. Para eso se crean las relaciones en base de datos. Y es la estructura que permite pues, hacer un gran modelo y que toda la data sea escalable. Y que exista pues, millones y millones de registros de manera bien organizada y almacenada en un manejador de base de datos. Si vemos el producto 2, ¿ven? Nos lleva a la tabla, a la data del producto en la tabla de productos. Y eso es, pues esto es todo lo que quería enseñarles en la práctica. Esto mismo lo van a hacer ustedes, creando la base de datos, creando las tablas, ejecutando un select, ejecutando un insert, un delete y un update. Y bueno, luego que lo hagan en consola, pues descargan esta herramienta dbeaver y practican pues ver a nivel gráfico cómo se hace todas estas consultas y todo lo necesario. Bueno, espero que haya sido del agrado y de ustedes y de provecho. Y bueno, los espero en la siguiente clase.